Durante años operé los mercados mirando el gráfico esperando que la historia se repitiera, basándome simplemente en lo que funcionó en el pasado con análisis técnico, hasta que entendí que eso no era trading, sino simplemente una estrategia disfrazada. Antes de iniciar este video te quiero dar las gracias por estar en él. Yo quisiera haberlo visto al inicio de mi carrera, hubiera ahorrado demasiado tiempo y dinero, así que iniciamos. Mi nombre es Rubén López, soy MicroFX Swing Trader y Portfolio Manager en Equities y founder de Oracle Portfolio Management. Entonces, ¿por qué dejé el análisis técnico como base de mis decisiones? A mis 8 años de carrera como trader, observé que análisis técnico no era una estrategia, sino más bien una esperanza disfrazada en forma de estrategia. Y el patrón que siempre se repite es el ciclo del trader comprometido, ciclo del trader técnico. Al igual que tú, yo invertí en los mejores programas, en las mejores estrategias de social media traders. Seguía las estrategias al pie de la letra y prácticamente con el tiempo los resultados no se sostenían, ¿sí? Y no era un problema de disciplina, sino más bien algo más estructural. Y el mecanismo del ciclo se repite una y otra vez. Encuentras una estrategia, la estudias, armas el plan. Al principio los resultados empiezan a funcionar. Después el rendimiento se desagrada, la estrategia deja de responder. Igual, te sientes un poco confundido, empiezas a perder capital o pierdes tu cuenta. Y después puedes culpar al mentor y buscas otro refugio en base a otra estrategia. Y sigues de nuevo quemando el dinero, desperdiciando tiempo y estar confundido y enfadado con los mercados. La raíz del problema es que ninguna estrategia técnica explica el porqué del mercado se mueve a cierta dirección. Análisis técnico no te comparte por qué razón el mercado se está moviendo a cierta dirección en el día o hacia el futuro, sino más bien análisis técnico te explica las perspectivas del pasado. Entonces yo llegué a mi punto de inflexión y me hice la pregunta y dije, ¿cómo operan los que generan resultados reales y sostenidos con el tiempo? No social media traders, sino más bien las grandes ligas. Hedge funds, mutual funds, pension funds, como Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Citibank, etc. ¿Qué información analizan? ¿Cómo construyen sus decisiones? ¿Por qué su criterio tiene una lógica que la nuestra no tiene? ¿Me explico? Y el descubrimiento fue que el gráfico o análisis técnico y price action llegaba al final y nunca era el principio del análisis. Lo voy a volver a repetir. Análisis técnico y price action, el observar el gráfico, nunca era el principio, sino era el final. ¿Por qué? Porque portfolio managers o asset managers, gestores de capital profesional, construyen primero su idea en base a una narrativa, en base a datos cuantitativos, en base a una dirección macro, en base a política monetaria, ¿me explico? En base a flujos, ciclos económicos, nuevas políticas comerciales, etc. ¿Sí? Análisis técnico al final es una herramienta como timing o ejecución. Previo a ello tenemos que tener una buena fundación con datos macros, análisis cuantitativo, narrativa para tener una buena estructura y al final utilizamos el gráfico y hacemos técnicos y miramos tal vez indicadores, etc. ¿Sí? Los análisis técnico no desaparece, simplemente deja ser el motor de la decisión. En la área profesional, técnico no es el motivo por tomar un trade y lo que es en retail traders es lo opuesto. Toman decisiones en base a análisis técnico. Entonces, en el proceso de decisión, antes de abrir el gráfico, estas preguntas que van a observar ustedes ya tienen respuesta. En cualquier activo tenemos que observar cuál es la narrativa macroeconómica actual. ¿Qué es lo que está el mercado buscando el día de hoy? Nos encontramos en un ciclo de expansión, en un bull market, en un bear market. Si nos encontramos en un bull market, ¿por qué estamos en un bull market? ¿A qué se debe? ¿Qué lo viene impulsando? El ciclo de AI, un ciclo de bajas tasas de interés, o la Fed se encuentra recortando. ¿Cuál es el motivo? ¿Me explico? Lo segundo es, ¿qué datos salen en la semana y qué espera el mercado? Cada semana tenemos datos importantes en todas las economías, pero lo que queremos poner atención son siempre en la economía de Estados Unidos. Y el mercado para ello ya tiene expectativas sobre cómo van a reportar esos datos. Entonces, previo a ello tenemos que entender la narrativa, en qué ciclo nos encontramos y probablemente tenemos una expectativa de cómo van a reportar esos datos en la semana. Y para finalizar, tenemos que encontrar si existe un catalizador que cambie esa narrativa o la esté mejorando. Es decir, va a haber un dato el cual nos confirme que la inflación está disminuyendo más, o la inflación esté acelerando, o la área laboral esté mejorando, ¿me explico? Para confirmar cambios en políticas monetarias. Eso es basado en lo macro. Tal vez pueda ser otro tipo de catalizador, como por decir, en la semana van a reportar los Mac 7, ¿sí?
4 de esas empresas, como Google, Tesla, Microsoft, Amazon, pueden reportar, y a lo mejor esto nos puede dar un poco de insight sobre el trade de AI y el CapEx spending. Entonces, todas son cosas que ustedes tienen que entender primero antes de abrir el gráfico y querer meter algún tipo de compra o venta por algún tipo de rompimiento, resistencia, soporte, o por algún tipo de confirmación de algún indicador como medias móviles, RSI, MACD, ¿sí? Entonces el resultado es, nosotros no operamos con esperanza, se opera con datos actuales, narrativa, probabilidades, análisis cuantitativos, los cuales nos guíen y nos den un buen approach en base a un 70-80% a nuestro favor. La transformación de un trader técnico que era antes versus hoy, ustedes lo pueden ver en la imagen. Retail traders, social media traders, lo que les van a enseñar a ustedes es observar patrones técnicos en varios time frames, daily, 4 horas, 15 minutos, etc. Mucho es de ir al pasado, me explico, ver el pasado, patrones y quererlos replicar en el presente pensando que la tendencia va a continuar hacia el futuro, me explico. Literal, lo que los enseñan en base a análisis técnico es mirar una imagen y decir que esto se va a volver a repetir hacia el futuro. Pues tal vez ustedes puedan ver algún tipo de patrón y a lo mejor sea un buen setup técnico en compra o en venta, pero tal vez la narrativa esté cambiando por algún tipo de dato o catalizador en el tiempo actual y cancele el patrón, me explico. Y eso es lo que pasa mucho en análisis técnico. Entran por patrones, en el tiempo actual salen datos y cambian las expectativas del mercado, y es cuando traders técnicos salen estopeados. Entonces, esto que están observando aquí es como opera un trader técnico. No entiende por qué perdió dinero, por qué su operación falló, mientras que un trader con un macro framework entiende la narrativa del mercado, entiende por qué está comprando, por qué está vendiendo, dado a que sabe cuál es la postura, ya sea de la economía o del banco central o del mercado, entiende su catalizador y lo tiene evaluado con una gran probabilidad de qué es lo que va a suceder. Y al final únicamente utiliza todo su macro framework y lo alinea en base a lo técnico, ¿sí? Es decir, digamos que hoy hay un dato de inflación, me explico, y previo a ello tenemos datos los cuales nos dicen que la inflación probablemente vaya a disminuir. Tal vez porque el precio del petróleo esté cayendo en los últimos 2-3 meses, o porque encuestas de empresas nos están diciendo que los precios, ya sea en materias primas, se encuentran disminuyendo, ¿sí? Entonces esto puede ser una alta probabilidad de que la inflación vaya a disminuir, y eso nos va a dar esperanzas de recortes, ¿ok? Entonces, si estamos operando, por ejemplo, euro-dólar y el reporte del dato es en base a Estados Unidos, si la inflación disminuye, básicamente en lo técnico se está rompiendo algún tipo de tendencia o un uptrend se esté rompiendo, eso es básicamente la confirmación de que está alineado lo técnico con lo macro. Entonces, ejecutamos con convicción, no con especulación. La diferencia es que no tomamos decisiones basadas en el gráfico, sino principalmente tenemos una estructura. Entonces, para finalizar, en Oracle Portfolio Management, el macro framework de nosotros va invitado hacia ustedes, los traders técnicos. Eso es para personas o individuos que ya tienen experiencia viendo gráficos, y lo que les falta a ustedes es entender por qué sus operaciones dejan de funcionar. Ninguna estrategia de técnica es mala, simplemente tienen que entender el por qué están comprando y por qué están vendiendo, porque los mercados se operan en base a expectativas futuras, y las expectativas futuras se analizan en base a un análisis macro, en base a un análisis cuantitativo. Entonces, dado a ello, si ustedes tienen un buen timing observando gráficos, lo único que les falta es esta estructura principal para alinear después con lo técnico y poder ser consistentes a largo plazo. Todo este proceso de análisis macroendógeno, análisis cuantitativo, catalizadores y narrativa del mercado lo enseño de forma estructurada en OPM. No es otro curso de análisis técnico y no es para principiantes. Es para el trader técnico que siente que su estrategia ya no funciona, que sus operaciones se vienen en su contra, que no entiende por qué el precio se movía a cierta dirección, cuales sienten que les falta el aspecto macro profesional y quieren tener un poco más de seguridad y certeza en sus operaciones a largo plazo. Si estás viendo tu trading, haz clic en el link de la descripción y conoce nuestro proceso de admisión. El proceso es filtrado y no todos los perfiles califican a nuestro programa y a nuestra comunidad. Esto lo hacemos porque queremos asegurarnos de construir una comunidad alineada a nuestra visión y valores basados en nuestro trading profesional. Gracias a todos por ver este video, nos vemos en el siguiente. Good trading a todos. Saludos.